Buen día. Buenos días. Buenos días. Bien, continuamos las entrevistas con la doctora Catalina Legarde, que participás en el concurso 37 para ser fiscal de primera instancia y 45 para ser jueza de primera instancia, en ambos casos del fuero contencioso. Como para empezar a conversar, ¿qué te ha motivado a presentarte a estos dos concursos? Bueno, me motiva un interés de hace mucho tiempo en mi vida, digamos, desde los 20 y pico de años que tuve la oportunidad de trabajar en el Fuero Federal Contencioso Administrativo, en la Sala 4. Y bueno, la verdad que el Poder Judicial fue algo que me atrajo inmediatamente. En realidad lo que me atraía era una de las camaristas del fuero que la había tenido de profesora y bueno, me agarró esto que dije yo quiero un día ser como ella. Y bueno, no sé, nunca llegué a ser como ella, pero no importa, pero no, de verdad, me encantaba. ¿Del fuero federal? Sí, del federal, hablamos del año 94 más o menos. Bueno, la profesora esta, realmente me impactó, me encantó su perfil como jueza, no sé, una mujer súper transparente, impecable, además académicamente brillante, bueno, lo que yo podía entender brillante en ese momento. Arranqué ahí y a los 2 años de estar trabajando ahí, más o menos, me sale una oportunidad de ir a trabajar a un estudio jurídico y ahí me planteo lo que me importaba del Poder Judicial y me planteo algo que me inquietaba realmente y era formarme con el Poder Judicial. Una vez que uno entra, ¿no?, es posible que uno se quede por muchas razones, se va perfeccionando en eso y es una mirada muy positiva, si se quiere, de la función, pero a mí me parecía importante también, en ese momento pensaba una formación más amplia, una información que me permitiera ver el Estado, porque tenía clarísimo que lo que me gustaba era el derecho público, ver el Estado desde distintos lugares para poder formarme mejor. Pasé como digo, por un estudio, ahí me di cuenta que como los temas que me divierten, que son contratos, obra pública, etcétera, ver al Estado como víctima no me gustaba, entonces volví a la función pública, no en el Poder Judicial, y después cuando se dio la gran oportunidad que creo que hubiera aprovechado, que fue los concursos del año 2000 o 2001, no me acuerdo exactamente la fecha, yo no vivía en el país, con lo cual no pude acceder a esos concursos. Y en el 2003 ya volví a Argentina y bueno, arranqué en la función pública donde pude, que fue en la Auditoría General de la Ciudad. No donde pude, no lo digo peyorativamente, sino donde se dio una oportunidad. Y a partir de allí estuve en el Poder Ejecutivo hasta el presente, que estoy en Subterráneos de Buenos Aires. Pero bueno, con esta inquietud, como vengo diciendo, de aprovechar una oportunidad, ni bien se presentara. Así que bueno, acá estoy y es algo que realmente me interesa mucho. ¿Y qué pensás, por ejemplo, hay un tema muy controvertido, procesal, que es la legitimación? Sí, la legitimación. Y nuestro fuero, ya que mencionaste a su vez el fuero federal, si bien en el fuero federal ha habido innovaciones, pero en un desarrollo, digamos así, mucho más pausado que en lo que caracteriza a nuestro fuero. ¿Qué pensás de ese debate y esas cuestiones? Bueno, me parece un debate ciertamente interesante, donde me parece razonable el perfil que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, por la Constitución que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, por la protección que se dan a un montón de derechos, porque sin ir más lejos, el artículo 14 no habla de afectado, habla de habitante, que cuando hablamos de derechos colectivos me refiero, ¿no? O sea, que da una amplitud aún mayor. Me parece que está bien, creo que es un tema delicado, lo de la legitimación. ¿Por qué? Porque obviamente es el momento que normalmente se enfrentan las facultades de un juez con las facultades de otros poderes del Estado. Con lo cual, naturalmente, el juez que tenga a cargo decidir una causa tendrá que primero ver que quien la activa tiene legitimación, ver efectivamente si hay un derecho afectado de los que se reconocen, y a partir de allí avanzar. Me parece como un tema interesante en materia de legitimación, ya que lo planteamos, el tema del medio ambiente, porque noto que la jurisprudencia, y me quiero concentrar en qué causa era, bueno, en Epstein y después en Di Filippo, por el tema de Punta Carrasco, que el Superior Tribunal ahora reciente, no sé si es de fin de año o de septiembre, no sé de cuándo, se expide sobre un tema de legitimación donde vemos votos del Superior Tribunal que, sobre todo el de Conde y el de Lozano, limitan este concepto de ambiente público afectado. ¿Qué es el el medio ambiente afectado? En el caso de Punta Carrasco, en realidad se trataba de un convenio que había firmado la Ciudad de Buenos Aires con Punta Carrasco, ratificado por el Poder Ejecutivo. Di Filippo alega que como legislador no había tenido oportunidad
de expedirse cuando esta era una concesión por más de 5 años, o podía entenderse que era por más de 5 años porque el texto no era claro, y a partir de allí invoca además que no hay acceso a la ribera y entonces el disfrute del medio ambiente está limitado. Entonces se presenta como legislador y se presenta como en su carácter de habitante, perdón. Entonces la legitimación como legislador, nadie se detiene demasiado, sí el voto después de, como dije, de Conde y de Lozano. Los demás se focalizan en que tiene un derecho afectado, un derecho colectivo afectado como habitante. Y como decía antes, ¿qué va a decir Conde y qué va a decir Lozano y por qué acá la novedad? Dice que la causa se terminó resolviendo, no me acuerdo si era sala 1 o 2, pero que se termina resolviendo por cuestiones de legalidad no vinculadas con este objeto o este bien colectivo supuestamente alegado. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes. Y que, bueno, después igual se analiza el fondo y se considera que eran 48 meses, que no llegaban a 5 años y que el decreto que ratificaba era claro, si bien el convenio no lo era, y esto es cierto, pero que la voluntad del Ejecutivo estaba plasmada en el decreto, se quedan en la cuestión de fondo. Pero es importante señalar que limitan el concepto de ambiente, un poco según mi mirada, en una jurisprudencia en este aspecto, respecto a estos dos votos novedosos. También en Epstein vemos, ¿no? El Superior Tribunal el Tribunal Superior revoca la sentencia de la instancia anterior, por entender que no había legitimación, que los bienes colectivos, que los bienes colectivos que se alegaban, que era el patrimonio, legalidad, etcétera, no eran bienes colectivos en el sentido de la protección que le da el segundo párrafo del artículo 14, y en consecuencia se revoca. Creo que son algunas novedades y creo que es una tendencia distinta de la que vemos en los jueces de primera instancia y en Cámara, ¿no? ¿Y de los legisladores qué pensás? De los legisladores, ¿qué pienso? Ay, qué complicado que es esto, porque yo pensaba cuando leía Di Filippo. Es cierto, Di Filippo no representaba a la legislatura, él tenía otros mecanismos que eran tratar de instar dentro del cuerpo alguna acción, plantear un conflicto de intereses, se ve que tampoco tendría la fuerza suficiente adentro, bueno, y intenta ir por la justicia. Me parece que, bueno, es cierto que no había demostrado haber hecho ningún intento interno, y si uno sigue la jurisprudencia de Thomas, bueno, cuando vos sos legislador, tu función es representar al pueblo dentro de la legislatura, dentro de los mecanismos de voto propios de la legislatura. Entonces, ahora, ¿quién tiene entonces legitimación para decir que el legislador no aprobó la concesión por más de 5 años? Punta Carrasco, por ir al caso concreto, más vale que no va a ser, porque no le interesa. ¿Qué le importa? Que sea más de 5, 15, 20, va a estar encantada con que se viole esto en la legislatura. Entonces, queda ahí como un conflicto que queda en el aire. Uno podría decir, bueno, pero la legislatura es el titular de ese derecho. Es cierto, es la legislatura, pero ¿qué pasa cuando la legislatura también es cómplice de alguna manera, no proteger un derecho en última instancia, ¿no? Que era la oportunidad de decidir si correspondía o no esta concesión? De este tema de los 5 años, y hay otros, por ejemplo, que también hay que ver los momentos, ¿no? Otra cuestión que se da es la intervención de la legislatura, creo que era en el caso de Epstein, pero ahí era un préstamo, con lo cual es distinto, pero era el diseño de un préstamo. Pero ¿qué pasa cuando uno licita y todavía no tiene la autorización de la legislatura? Licita con financiamiento y no tenemos la autorización de la legislatura para el préstamo, que es un requisito. Entonces, muchas veces se plantean estas discusiones, por ahí prematuramente, porque en realidad el tema es no adjudicar, ¿no es cierto? Entonces, hay que esperar hasta la adjudicación. Entonces, después la licitación avanzó y queda frenada porque hay que ir a la legislatura 1 año y medio más. ¿Se entiende? Es como difícil, de alguna manera, coordinar las funciones de ambos poderes, ¿no? Creo que hay que ver cada caso concreto. Respecto a los legisladores, hay casos más evidentes y casos que no lo son tanto, y si fuera legislador, sin duda, invocaría también mi capacidad de habitante, mi condición de habitante. Uy, en un mundo ideal, supongo que sí. Con un presupuesto determinado y con una problemática social y económica como la que se tiene en nuestra ciudad y en nuestro país, pero no actual. Me refiero a una situación que es histórica, ¿no es cierto?
supongo que si me tocara resolver un caso así, miraría muy bien el caso, por qué lo está pidiendo, si realmente la persona no tiene otros medios para... Descartando todo eso. Descartando que sea un sí, pienso que sí, que correspondería, porque la verdad que el derecho a un hijo, a tener una familia, es algo que hace a un hábitat adecuado o a una condición adecuada de vida, ¿no? Para mucha gente creo que eso es respetable. Y no estamos hablando de un disparate, ¿no? Es algo que tener una familia es algo que para la mayoría de la gente es muy importante. Pero en un contexto así, sí. La última pregunta nada más, si tiene objeciones a la ley 7 que dispone que parte de la unidad de la que eventualmente formaría parte se integraría con personal del Consejo de la Magistratura. No, llevo 10 años en el Poder Ejecutivo, es muy común por reestructuraciones, por organización interna, trabajar con gente que viene de otras áreas. Por supuesto entiendo que en el Poder Judicial tendrán que ser personas que tengan las condiciones necesarias según el puesto que ocupen. Creo que el desafío está más en el responsable jerárquico de estimular a sus dependientes y de ponerlos a la altura de lo que seguramente sean capaces de hacer. Creo que el trabajo dignifica, que en la medida en que uno transmita eso y pueda demostrar entusiasmo por el trabajo, la gente se entusiasma. Habrá excepciones, ¿no? Pero bueno, hablando en general, esa es mi mirada de esos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.